Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa en el canal de MP. Como siempre, agradecer vuestra presencia, agradecer al equipo técnico que permite la realización de este espacio, animaros a que os suscribáis, a que deis al like y demás, que esto nos ayuda muchísimo y a vosotros no os cuesta casi nada. Entonces, bueno, pues de verdad, animaros a eso. Hoy vamos a continuar con una estrategia más de aquellas 5Ds que comentábamos las pasadas semanas y antes pues repasaremos algunas de las cositas que han pasado esta semana. Os vamos a dedicar fundamentalmente unos minutos a hablar de ese nuevo terror que nos empiezan a anunciar con el asunto de la viruela del mono. Y hablando de monos, pues igual tengo que poner la primera imagen. Todos recordaréis esos tres monillos sabios que parecen que ejemplifican lo que hacemos los humanos modernos, ¿no?, de nuestras sociedades. Es decir, el silencio, estar calladitos y no ver y no escuchar. Hay que decir, en buena lid, que ahora hay un mono más, ¿no? Y esto, pues, lo hago a título un poco de broma, pero que es así. Es decir, hay un monito más y lo voy a poner de fondo para que todos lo tengamos en cuenta. Ese monito más, bueno, pues aquí lo tienen ustedes. Ese monito más, si quitamos ahora, ahí tenemos 4 monos, el que no ve, no escucha, no habla y el que tiene el móvil en la mano. Que es un poco una especie de combinación, como dice el cartel, de los otros tres. Ya con el móvil en la mano y situados en este mundo digital, pues ya efectivamente ni vemos lo que tenemos que ver, ni escuchamos lo que tenemos que escuchar, no hablamos tampoco, porque además casi siempre es comunicación, iba a decir escrita, de esa forma que se escribe a través del teléfono móvil. Y bueno, pues ahí tenemos a este monillo tan majo, que representa el cuarto mono sabio de nuestra época. En fin, sirva esto casi como broma, pero también como advertencia muy seria, porque la tiene esa seriedad, la tiene. A ver, así que parece que tengo menos luz y se ve mejor. Bueno, esta semana ha sido una semana de declaraciones curiosas. Voy a poner 3 que nos indican el estado de delirio mental de nuestras élites políticas. La primera es del presidente checo Petr Pavel. Lo vamos a poner en imagen, aquí le tenemos. Este señor que fue fue militar en la época del socialismo real, es decir, era un militar que creció en el Pacto de Varsovia y que, como muchos de ellos, pues hicieron demócratas de toda la vida en el momento que colapsó la Unión Soviética. Y respecto al tema del atentado terrorista contra los gasoductos Nord Stream, este señor en una entrevista que realizan en televisión esta misma semana, le preguntan: el Wall Street Journal informó que los ucranianos están detrás del ataque al gasoducto Nord Stream. Parece que el presidente Zelensky también estaba al tanto de este ataque. ¿Era un objetivo legítimo? Y observen lo que dice el personaje. No tengo información clara y esclarecedora, ya lo imaginamos, de que los ucranianos estén detrás de este ataque. Por otro lado, cuando estás involucrado en un conflicto armado, se asocia no solo a objetivos militares, sino también a objetivos que son de carácter estratégico. Si el objetivo era cortar el suministro de gas o petróleo a Europa e impedir que Rusia se beneficiara de ellos, entonces los oleoductos serían un objetivo legítimo en tiempos de guerra. Parece que ha dicho una cosa sensata, ¿verdad? Pero esto quiere decir que cualquier bando beligerante en un conflicto bélico puede entender que determinada instalación civil o crítica o estratégica
pueda ser un objetivo legítimo si eso beneficia al otro bando en el litigio militar. Y entonces, si eso es legítimo, pues destruir los gasoductos Nord Stream, porque con eso le haces daño a tu contrincante en un conflicto militar, ¿podría hacer Rusia algo similar? Destruir alguna infraestructura estratégica de algún país occidental con el argumento de que es que beneficia a uno de los bandos contendientes en el conflicto militar, por ejemplo, Ucrania. ¿Sabe este señor lo que dice? ¿O simplemente es un tipo que no sabe lo que dice? Es un exponente claro de nuestra clase política. No es la única declaración que ha hecho. Ha dicho también que no es necesario que Ucrania recupere su territorio para unirse a la OTAN. Creo que el restablecimiento total del control sobre todo el territorio no es un requisito previo necesario. Si se establece una demarcación, incluso una frontera administrativa, podemos considerar esta frontera administrativa como temporal y aceptar a Ucrania en la OTAN, con el territorio que controle en ese momento. Es decir, que lo que está diciendo es que un país que está en guerra, Ucrania, aunque no controle todo su territorio, bueno, podemos decir que esa parte del territorio que sí controla entra en la OTAN. Este señor no se ha leído ni siquiera el Tratado de la Alianza Atlántica. No sabe que al introducir un país como socio de la Alianza Atlántica que está en guerra, ¿cómo aplica entonces el artículo 5? ¿Qué tiene que hacer el resto de socios de la OTAN? Tendrán que ayudar a ese país que acaban de acoger como un miembro más, ¿no? Es decir, ¿es esto una forma indirecta de meter a toda la OTAN en la guerra? ¿Es esto lo que quiere decir el personaje? Tremendo, ¿eh? Pues ese es el presidente de Chequia, que por cierto se ha caracterizado en estos últimos 2 años como ser uno de los presidentes más agresivo, militarista, belicista de toda la Unión Europea. Un loco que parece del típico delirio de la clase política de la Unión Europea. Vamos a otro. Este también es viejo conocido. A ver, imagen del personaje. Ahí está, el señor Borrell. Josep Borrell. Él, podríamos llamarlo, para entendernos, jefe de la diplomacia europea o ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Bueno, pues invita al homólogo ucraniano del régimen de Kiev, lo invita a Bruselas para una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea. Y en esta visita lo llaman para expresarle su apoyo a la ofensiva del ejército ucraniano en la región de Kursk. ¿Con qué argumento? Y aquí viene lo bueno. Palabras textuales. Abrimos comillas. Discutimos con Dmitry Kuleba los últimos acontecimientos en la línea del frente y la contraofensiva en la dirección de Kursk. Confirmé el apoyo total del pueblo de Ucrania al pueblo de Ucrania en su lucha por parte de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea apoya una acción ofensiva sobre el propio territorio ruso que ha dinamitado en este momento cualquier posibilidad de negociación. Muy bien el señor Borrell, muy diplomático como siempre. Y dice más, el levantamiento de cualquier restricción a los ataques del régimen ucraniano contra el territorio ruso protegería a Ucrania y acercaría las negociaciones de paz. Vamos a ver. ¿Cómo el que tú des permiso al régimen de Zelensky, régimen ilegítimo ya en este momento, como hemos comentado otras veces, le des permiso para utilizar armamento de largo alcance para atacar instalaciones, para atacar ciudades, para atacar infraestructuras en la profundidad de Rusia, va a acercar eso a la paz? A ver, ¿cómo va a acercar eso a las negociaciones de paz? ¿En qué mente calenturienta y enfermiza puede caber eso? En la de Borrell. Y así está la diplomacia de la Unión Europea. Por supuesto, estas declaraciones son inmediatamente posteriores a que la Casa Blanca dijera lo mismo, claro. Porque ellos lo único que hacen es repetir como cacatúas lo que el amo dice. Es su única función y para eso, iba a decir, les pagan, no, les pagamos los ciudadanos europeos, ¿no? Pero para eso está. Para repetir como cacatúas lo que dice el amo, ¿no? Vamos a la tercera declaración de esta semana. Convención Nacional Demócrata
e interviene el presidente Biden. Escucha subtitulado. Calls America a failing nation. Véanlo. No, I'm serious. But think about this. Think about this. He publicly says to the whole world, I'm going to say something outrageous. I know more foreign leaders by their first names and know them well than anybody alive. Just because I'm so damn old. But I'm not joking. Think of the message he sends around the world when he talks about America being a failing nation. He says we're losing. He's the loser. He's dead wrong. Many of you are very successful people who travel the world. Name me a country in the world that doesn't think we're the leading nation in the world. Without America, not a joke, think about it. I'm being literal. Who could lead the world other than the United States of America? La verdad es que casi sobran los comentarios. Pero es importante fijarse en una cosa. Él dice que no bromea, lo dice, es literal, no estoy bromeando. Sin Estados Unidos, piénsenlo, lo digo literalmente, ¿quién puede gobernar el mundo sino los Estados Unidos? ¿Es la megalomanía de un loco? ¿O es realmente lo que piensa gran parte de la élite norteamericana? Y por tanto, por extensión, del propio pueblo estadounidense, al que le han hecho creer que son la nación esencial, el destino manifiesto y el líder del mundo, con derecho a hacer cualquier cosa, claro, porque para eso son los líderes, los únicos capaces de gobernar el mundo. Esto en la Convención Nacional del Partido Demócrata. En fin, yo creo que la clase política occidental fundamentalmente roza el delirium tremens, la enfermedad mental. No sé qué pensarán ustedes. Y ya, bueno, pues vamos a dedicarle unos minutillos a uno de los temas que han saltado en estos días y que no es que se pueda decir mucho, pero al menos sí podemos alertar. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció esta semana una emergencia internacional de pandemia por la mPOX, o mejor, más conocida, viruela del mono. Según este señor, el que le vamos a ver ahora en su declaración al mundo, ahí la tenemos. Advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC. Bien. Its detection in neighboring. ¿Qué ha venido a decir? ¿Y qué viene a decir este hombre? Uno, que la nueva cepa encontrada de virus del mono es mucho más peligrosa y altamente mortal. Dos, que solo en África, en lo que va de 2024, se han detectado más de 15.000 casos y 500 muertes. Tres, que el país más afectado es la República Democrática del Congo. Cuatro, que ya se ha ejecutado la compra masiva de millones de dosis de la vacuna de la viruela del mono. Porque sí, resulta que sí hay vacuna de la viruela del mono. Ahora hablaremos. Y bueno, pues por tanto declara la emergencia sanitaria mundial y además advierte de los aumentos del caso del COVID, con lo cual como solución que plantea aumentar las tasas de vacunación. Bueno, y entonces dices, bueno, pues resulta que existe una viruela del mono, del que hablaré también, pero que de lo que no dice este señor, lo que no se anuncia nunca, es que esta viruela del mono también provoca graves efectos secundarios en una de cada 25 personas que se vacunan. Efectos como miocarditis o pericarditis, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada no isquémica, encefalitis, encefalomielitis, encefalopatía, infecciones cutáneas graves, eritema multiforme,
eczemas, vacitinia fetal, muerte fetal, vacitinia ocular y ceguera, enfermedades cardíacas y trastornos de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Todo, como se ve, todo cosas leves, ¿no? La vacuna esta resulta que tiene un número de patente, el 11.229.693, fue otorgado por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el 25 de enero de 2022 para vectores de la viruela del mono que codifican antígenos del virus del SIDA y métodos de uso de los mismos. Esta concesión de patente está asignada actualmente a una empresa que se llama Bavarian Nordic AS, Janssen Vaccines y Prevention BV, que son filiales de la empresa Pfizer, que ya no va sonando más. ¿Y quién la propone? La propone la Organización Mundial de la Salud, que como todos sabemos, no es un organismo internacional público, es una entidad privada, subvencionada con donaciones de las empresas farmacéuticas, el conocido Big Pharma, y de fundaciones como la de Bill Gates. Es una entidad privada. Y, bueno, pues por daros algunos datos para no tomar ninguna conclusión, porque lógicamente tenemos muy poca información todavía, pero sí para que nos vayamos poniendo en alerta de lo que en un momento determinado esta gente puede estar pensando, ¿no? O puede estar intentando montar. Hay que decir que de 2023, cuando se descubrió esta nueva variante del virus del mono, conocida como Clado-1, han fallecido 548 personas, principalmente en la República Democrática del Congo. Pero para que nos hagamos una idea de si esto es mucho o poco, es decir, si esto justifica una emergencia sanitaria mundial. Veréis, el número de fallecimientos por tuberculosis en este mismo año de 2023 está entre 1.100.000 y 1.200.000 fallecidos. Es decir, 548 por la viruela del mono, entre 1.100.000 y 1.200.000 fallecidos por la tuberculosis. Esto significa 4.400 fallecidos diariamente por tuberculosis. Y este señor, ese que está ahí, no ha decidido ninguna emergencia sanitaria mundial. No resulta sospechoso, al menos para pensar, decir, bueno, hay una cierta incoherencia ahí, ¿no? El declarar una emergencia sanitaria mundial ahora implica la utilización de forma obligatoria del Reglamento Sanitario Internacional por parte de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud del 1 de junio de 2024. Es decir, curiosamente, se aprueba el reglamento al comienzo del verano y 2 meses después, 2 meses y medio, 3 meses después, o sea, lo que es a finales del verano, ya estamos en la primera emergencia sanitaria mundial que obliga a los países a la aplicación del reglamento sanitario. Es decir, en definitiva, ¿qué es esto? Es decir, ¿nos obligan a aplicar el reglamento sanitario? Lo que te están obligando es que obligatoriamente tendrás que seguir las directrices en temas de salud que determine la Organización Mundial de la Salud. Es decir, los que pagan la Organización Mundial de la Salud, las grandes empresas farmacéuticas y las fundaciones dirigidas por millonarios globalistas como el señor Bill Gates. ¿Va sonando esto? Esto significa que vamos a poder volver, como en otra epidemia de bichitos, a los confinamientos y cosas, o pasaportes sanitarios y cosas así. No es descartable. De hecho, en España, el propio Ministerio de Sanidad ya no declara, ya no excluye la declaración de un estado de alarma por el tema de la viruela del mono. Es decir, nos indican que pudiera ser
No lo puedo asegurar ni nadie lo puede asegurar. Simplemente esto es para que entendamos por dónde pueden ir las cosas, que nos pueden volver a meter en una situación como la que vivimos en 2020 o 2021. Vamos a decir algunas cosas de este asunto de la viruela del mono, ¿no? Que ha surgido ahora, bueno, que ha surgido ahora, con la cual ahora nos están metiendo miedo, pero que tiene ya una historia. El supuesto virus apareció en 1959, se le detectó en 1959 en Singapur, donde lo encontraron en un macaco, por ahí viene lo del tema del mono. El primer caso en humanos se detectó en 1970 en el Congo. Su índice de mortalidad es muy baja, entre el 3 y el 4%. A mediados de 2019 saltan las alarmas. Y la compañía farmacéutica Siga Technologies y Meridian Medical Technology, norteamericanas, pertenecientes a Pfizer, anuncian un acuerdo de promoción de un medicamento llamado Tepox, un fármaco antiviral para tratar la viruela humana, una enfermedad que estaba erradicada desde hacía años. Es decir, tenemos a dos empresas del conglomerado Pfizer elaborando y diseñando y elaborando y entrando en ensayos clínicos de un antiviral contra una enfermedad que ya estaba erradicada. Desarrollaron un fármaco para una enfermedad que no mataba ni tenía incidencia desde 2003. ¿Y fue a petición de quién? A petición del Foro Económico Mundial, que en su informe de riesgos globales de 2019 preveía que podían existir atentados bioterroristas o fugas accidentales del virus de la viruela. ¿Y por qué iba a haber quién tiene el virus de la viruela, un virus erradicado? ¿Quién tiene reservas virales de esas como para que pudiera haber una fuga o un ataque bioterrorista? Bien, ahora lo veremos. Llega la pandemia anterior, el bichito, aquel que todos conocimos, a últimos de 2019, y esto parece que se aparca un poco porque, claro, hay una alarma mayor que era aquella pandemia, ¿no? Pero ya en la primera semana de noviembre de 2021, el señor Bill Gates amenaza a la humanidad con sus profecías. Y sus profecías que eran de que estábamos en peligro ante la posibilidad de un ataque bioterrorista o fuga de algún virus ya erradicado, como el tema de la viruela, y que eso nos podía llevar a una catástrofe, ¿no? Esto lo hice y 2 semanas después aparecen misteriosamente en un laboratorio de Pensilvania unos viales de viruela que nadie sabe de quién eran y qué estaban haciendo allí. Es decir, se había producido ya una fuga en la custodia de los virales que mantienen bajo 7 llaves, porque es una enfermedad grave y erradicada, bajo 7 llaves los laboratorios biológicos, ¿no? Gates, lógicamente, como es un salvador del mundo, aprovecha entonces para volver a sus profecías aterradoras y a intentar meter el miedo en el cuerpo. Y en abril de 2022 dijo algo así como: ¿y si un bioterrorista llevara un frasco de virus de viruela, un vial, a varios aeropuertos? O hubiera una fuga accidental. Y entonces, claro, todo el mundo dice: oh, esto no puede ser, esto es un peligro para la humanidad. Esto todo es simultáneo a que el fármaco Tepox, que comentaba antes, empieza sus ensayos clínicos y se desarrolla también, es decir, se compara con la temporada, con una vacuna que ha desarrollado contra la viruela que ha desarrollado Jynneos, que es fabricado por la empresa que os comentaba antes, Bavaria Nordic AS. Con lo cual, esta vacuna, que ya había sido aprobada en 2019, como os
os contaba antes, y que cuando se va a aprobar en su ficha técnica, recordemos, 2019, se puede leer Montequios Vaccine, es decir, vacuna contra la viruela del mono. Así pues, en 2019 ya teníamos un medicamento antiviral y una vacuna contra un virus que tenía una mortalidad bajísima, que afectaba a muy poquísima gente y que además se utilizaba también como vacuna contra una enfermedad erradicada como era la viruela. Es decir, parecía que es que ya tenían todo preparado y solo faltaba que apareciera el virus. No deja de ser curioso, no deja de ser curioso. En la tercera semana de mayo de 2022 se empieza a hablar de los primeros casos de la viruela del mono en homosexuales en España, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Coincidiendo con todo esto. El 19 de mayo de 2022, la empresa SIGA anuncia una solución intravenosa, es decir, un pinchazo, para aquellos que no admitan las cápsulas del antiviral Tepox. En la web de este fármaco fue aprobado se pone que fue aprobado casualmente por la EMA, que se encarga de los medicamentos en Estados Unidos, en enero de 2022. Como veis, todas las fechas están ahí, concentraditas, y que ya se puede, por lo tanto, usar y dispensar. Es decir, lo dicho, pareciera que se diseñó antes el fármaco y la vacuna que la propia amenaza del virus. Bien, mientras esta amenaza en forma de viruela de mono empieza a gestarse, la Organización Mundial de la Salud se frota las manos, ya que tal alarma alentaría a los estados a que suscriban el Tratado Global de Pandemias. Lo que pasa es que le sale el tiro por la culata y el tratado no se aprueba, pero sí se aprueba el reglamento, la modificación del reglamento. Con lo cual, bueno, pues es decir, en este momento ya la Organización Mundial de la Salud ya entra como factor necesario de todo este escenario de empresas farmacéuticas, vacunas, antivirales, casos, mutaciones del virus, etcétera, etcétera, ¿no? Como la viruela del mono no es de transmisión respiratoria, como aquel bichito que sufrimos, sino por contacto dérmico, por heridas o mucosas o fluidos corporales, pues, claro, el temor, el miedo que podía producir era muchísimo menor. Le podía afectar a ciertos grupos de riesgo, como era el tema de los homosexuales, o le podía afectar al personal médico, o cosas por el estilo. Pero casualmente aparece una mutación, una variante más agresiva, que se transmite mediante aerosoles, es decir, por el aire. Es decir, ya estamos en una situación similar, o podríamos estar en una situación similar a la que se produjo con el anterior bichito. Las últimas noticias nos dicen que, bueno, por ejemplo, en España, que es el país con más casos declarados fuera de África, más de 3.000 de la viruela del mono, aunque en Suecia ya ha aparecido un caso de esta nueva variante, la clado 1, que se transmite por el aire. Claro, todavía hay muy poca información. Yo no he podido ver todavía ningún paper científico donde podamos ver de forma contrastable, porque haya sido revisado por pares y demás, de cuál es la naturaleza de este virus, su forma de transmisión, su capacidad de infectar, ni nada por el estilo. No hemos podido ver todavía nada, pero las alarmas ya se están dando, ¿no? Y incluso, claro, hay algunos especialistas que están alertando sobre la posibilidad de que se esté diciendo que es viruela del mono, lo que no es más que otro efecto secundario de la vacuna del anterior bichito, que es los herpes zóster, que tienen una apariencia similar, ¿no?, en cuanto a la sintomatología, ¿no? Y este efecto secundario está perfectamente comprobada por la supuesta vacuna aquella de Pfizer y Moderna, ¿no?, de ARN mensajero. También ha habido cosas hilarantes que solo pueden producir auténticos ataques de risa,
como que es que la supuesta vacuna contra el bichito anterior fabricada en España también vale para la viruela del mono. No sabemos si valdrá para el moquillo de los perros o la caspa de los humanos, pero todo puede ser, ¿no? Es decir, a esto hemos llegado. Bien. Claro, esta apariencia de virus, pues, hombre, ya empieza a ser un poco sospechosa, ¿no? Y yo quiero recordar algún dato como por ejemplo que en el mundo hay al menos 200 biolaboratorios de investigación financiados por Washington, exactamente financiados por bajo dirección del Pentágono. Y están fuera de los Estados Unidos porque en Estados Unidos está prohibido manejar y modificar virus, es decir, lo que se llama ganancia de función, para otro, es decir, que puedan ser peligrosos en caso de que hubiera algún tipo de fuga accidental o acto terrorista, ¿no? Es decir, y por eso en Estados Unidos se prohibieron. Pero, ¿qué ha hecho el Pentágono? Pues convencer a gobiernos débiles, gobiernos vasallos, para que se instalen en su territorio estos biolaboratorios. En Ucrania lo sabía, por cierto, como reconoció la propia Victoria Nuland. También un detalle es que en Kenia hay 2 de estos centros de biotecnología, biolaboratorios, en Kisumu y en Kericho, ¿no? Donde más de 80 investigadores estadounidenses se dedican a hacer experimentos con virus por enfermedades endémicas y entre ellas buscando una determinada vacuna llamada Jynneos destinada a combatir la llamada viruela del mono. Luego quiere decir que si estaban intentando desarrollar una vacuna en Kenia sobre la viruela del mono es porque estaban trabajando con el virus de la viruela del mono. Simplemente lo digo porque asociemos datos de por dónde va todo esto. Pero ¿qué pasa? Podemos pensar que nos quieren llevar otra vez a una situación como la que vivimos en 2019, 2020, 2021. Bueno, a la Organización Mundial de la Salud le da igual esto. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene unos intereses propios, privados, y rápidamente lo que decida es escoltada por los medios de comunicación de la oligarquía, que es la misma, que es dueña de las grandes farmacéuticas y de las fundaciones estas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la clase política, ¿qué va a hacer? Pues ponerse firmes y obedecer a toque de silbato lo que diga la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el ministro de Defensa español ya ha anunciado que pone a disposición sus reservas estratégicas de vacunas contra la viruela del mono. Y aquí, claro, nos enteramos que resulta que el Ministerio de Defensa español ya había comprado una reserva de vacunas de la viruela del mono. ¿Tenía algún tipo de información o algo que no conocemos la población española? ¿Para qué compró esa reserva de viruela del mono? ¿O es que se pensaba mandar una expedición militar a la República Democrática del Congo o a algún sitio así? No sé, es decir, yo creo que alguna pregunta parlamentaria debería hacerse para aclarar estos términos, ¿no? Y bueno, pues claro, ¿qué están diciendo ya los medios del régimen, del sistema, ¿no? ¿Qué están diciendo? Pues que esta cepa es muy peligrosa y expone mucho a los niños y que habría que empezar con los planes de vacunación. Uno puede pensar lo que quiera de los planes de vacunación, pero según los datos ya expuestos, lo que quiere decir es que hay unas empresitas, que ya sabemos de quién son, que van a ganar mucho dinero otra vez. Otra vez. En fin, esto será así. ¿Obedecerá un plan que quieran llevarlo a término? No lo sabemos todavía. Simplemente, como siempre, alertamos para que estemos atentos, para que no nos vuelvan a pasar las cosas que ya nos han pasado. Porque hay cosas que sí sabemos. Hay cosas que, por ejemplo, sabemos que, porque lo estamos viendo, que las posibilidades de contagio con este virus son mucho menores que con el anterior, por ejemplo. Y son muy reducidas. También sabemos que en el lanzamiento de esta campaña ha jugado un papel determinante
la comercialización de determinados medicamentos, y por lo tanto puede ser una gran operación de la industria farmacéutica. Esto también lo sabemos, porque es que ya sabemos las empresas, las patentes, los nombres de los medicamentos. También sabemos, como hemos dicho, que la Organización Mundial de la Salud no es una institución benefactora de la humanidad, sino una herramienta del gobierno de los globalistas, en manos de una industria privada, de las industrias privadas dedicadas al tema, de un sector. También sabemos que los conocimientos de la clase política de cualquiera de nuestros países en materia epidemiológica son ridículos, porque es que solo hay que tirar de hemeroteca o de los archivos de vídeo en el propio YouTube y repasar las cosas que se dijeron en aquellos días de la anterior pandemia para darnos cuenta del nivelito que tenía la clase política respecto a estas cuestiones médicas, ¿no? Y porque además los expertos que teóricamente tenían que asesorar a esta clase política, en los que se apoyaban, pues se demostraba que en muchas ocasiones estaban movidos por intereses personales que tenían que ver muy poco con la ciencia médica y más con los intereses de farmacéuticas, de industrias o de simplemente interés personal por ascender en sus propias carreras, incluso por ganar dinero, llegando a un puesto mayor y mucho mejor pagado. También sabemos que los medios de comunicación de la oligarquía manipulan la realidad. De esto venimos hablando siempre, todos los sábados, ¿no? Y también sabemos lo suficiente, porque lo hemos vivido en carne propia, para no revivir la pesadilla que vivimos hace 4 años, ¿no? También sabemos alguna cosa más, como por ejemplo que una cosa de estas, una pandemia, puede utilizarse para intentar solventar un posible crack de la economía mundial. ¿Cómo? Pues paralizando la economía y permitiendo una impresión de dinero, de deuda que va al mercado brutal, que en buena lógica generaría una hiperinflación. Pero como paras la economía en función de confinamientos, estados de alarma, pasaportes de vacunación, etcétera, etcétera, pues de alguna manera se soslaya esa hiperinflación, enfrías la economía de tal forma que, claro, no hay actividad, y entonces consigues llevar al mercado, echar al mercado una cantidad de dinero que es deuda, que va a ir a parar, lógicamente, a esa oligarquía financiera de la Big Tech, de la Big Pharma, etcétera, 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 que es la que se va a beneficiar de una cosa así. Esto pasó. Esto pasó. Y se rescataron entidades financieras. Y se rescataron la industria farmacéutica. Y se hizo con el dinero de todos nosotros. Y no devolvieron nunca ni un dólar, ni un euro, ni un peso. Salió de nuestros bolsillos hacia ellos. Ese rescate multimillonario que se hizo bajo el disfraz de ayuda por aquella pandemia, por aquel bichito, implicó que muchas empresas pequeñas y medianas fueran arrojadas a la quiebra, a la desaparición. Y conllevó también la eliminación de millones de puestos de trabajo. Y también la implantación, por aquello del teletrabajo, de toda una serie de sistemas y de mecanismos tecnológicos por el cual un trabajador podía quedarse en casa y, en cambio, estaba perfectamente monitorizado desde su empresa. Empresas que se empezaban a ahorrar la luz, la calefacción, los servicios esenciales, el comedor, la seguridad, el mantenimiento,
porque todo eso lo acababa asumiendo el trabajador en su casa. Y además se aislaba a los trabajadores unos de otros, con la consiguiente pérdida de cohesión, tanto como compañeros de empresa, como de la cohesión del propio movimiento obrero, del movimiento sindical. La capacidad para poder reivindicar cualquier cosa disminuyó brutalmente. Nos puede volver a pasar. Ya digo, no quiero especular. Simplemente, como siempre digo, no tienen que creerles ni creerme a mí. Simplemente ténganlo en cuenta por si empezamos a ver de nuevo nubes negras en el horizonte. Y nos quieren de nuevo intentar hacer pasar por lo que ya pasamos en su momento. Y bueno, pues tras esto vamos a dedicar el último tramo de nuestro programa, como siempre, a esas estrategias de resistencia, ¿no?, contra el globalismo como ideología dominante, ideología de la clase dominante, contra su plan político, su programa político, que es la Agenda 2030, teniendo en cuenta que ya hemos definido claramente ese enemigo, hemos mostrado sus métodos y herramientas, hemos visto cómo utiliza el miedo como combustible de esa ideología, y habíamos comenzado a hablar de estas estrategias de resistencia, siempre teniendo presente eso, que toda la ideología dominante busca, en última instancia, utilizar unas herramientas que llevan a una falsificación de la realidad y que usa el miedo como combustible. A estas estrategias las hemos llamado las 5 Ds y hemos estado viendo en los últimos 2 programas la primera D, que era la desconfianza. Es decir, que no demos por bueno nada de lo que pueda salir de las estructuras que domina la clase dominante. Valga la redundancia. Hoy se lo vamos a dedicar a la segunda D, que es la disidencia. Bien. ¿Qué es esto exactamente de la disidencia? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, de forma muy sencilla, ¿no?, para que todos nos entendamos. Es aprender a decir no a las imposiciones de los poderes globalistas. Esto puede parecer sencillo, ¿no? Es decir, oye, pues decir no, decir, oye, decirles no a sus programas políticos, no a sus programas educativos, no a esa estructura mediática, no a la forma en que ellos interpretan o nos comunican las noticias. Parece sencillo decirles no. De hecho, muchos de los que estamos en estos canales más o menos de información alternativa es porque de alguna forma hemos aprendido a decir ese no. Pero estoy seguro que algunos de los que nos escuchan y muchos de los que no nos escuchan les cuesta trabajo decir no. Y es lógico y normal, y ahora veremos por qué. Por tanto, la disidencia, a ver, vamos a distinguirla de ciertas cosas que parece pero que no lo son. La disidencia es una actitud que no necesariamente es una actitud de confrontación directa o de choque que implique un desacuerdo, sino, o sea, que implique un enfrentamiento, sino más bien un desacuerdo o una distancia tomada con respecto a algo, a un poder, a una ideología dominante. Es decir, ese distanciamiento también es una D, curiosamente. La disidencia no busca forzosamente entrar en un conflicto directo, aunque puede hacerlo, pero no busca exactamente eso. Lo que busca es alejarse de ese poder y buscar otras vías y otros espacios de legitimidad. En cierto sentido, parece un poco como si la disidencia equivaliera a la autoexclusión. Es decir, a mí no me vais a meter en ese circo. ¿Por qué? Porque os voy a decir que no.
Hay que alertar contra una cosa que se llama la disidencia controlada, que es cuando el sistema crea un grupo que sirve para dirigir la opinión pública desde un aspecto aparentemente contestatario, pero que realmente no es así. No, al final toma unos caminos que en el fondo no le causan ningún daño, ¿no? Y ningún peligro. También hay que distinguir lo que es disidencia de disentir. Disentir es tener una opinión distinta sobre algún tema que con alguien, pero no significa separarse de la creencia o doctrina común. Por ejemplo, uno puede disentir en cuanto a si hay que aumentar más, o sea, hay que aumentar o bajar los tipos de interés. Uno puede disentir en si hay que votar al partido de centro izquierda o al partido del centro derecha. Pero nada de eso está tocando los fundamentos y la esencia de la ideología dominante. Disentir no es disidencia. Como digo, la disidencia se caracteriza por ser una acción y una actitud. Es un estado. Puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o de pensamiento más interior. Es decir, no hace falta que uno esté todo el día o permanentemente o explayándose en su disidencia y llevando un cartel aquí, sino simplemente tener claro e interiorizar claramente que tú no estás en eso que conforma la ideología dominante. Por eso hablo más de actitud, ¿no? De estado, ¿no? Disidencia es tener la capacidad de alejar o negarse a algo. Y eso, negarse a algo que no se quiere, que no se acepta, que no se considera beneficioso para uno, que no se está de acuerdo con ello, es parte de la autonomía propia y, por tanto, es un derecho fundamental. Lo digo para alertar sobre ciertos discursos que exponen que poco menos que la disidencia puede ser una actitud violenta, drástica, de odio y, por tanto, perseguible. No tiene nada que ver. ¿Cuáles son las características que tendría un disidente? Lo que nos podemos considerar disidentes, ¿no? Pues yo he sacado 8. Seguramente alguien me corrigiría y podría decir que son menos o más, ¿no? Pero he identificado 8. Primero es que el título de disidente hay que ganárselo, no se reclama. No vale decir yo soy un disidente. Es decir, uno tiene que sentir, que saberse, que conocerse que es un disidente. No se reclama, se lo gana uno. Y los demás tienen que ver, tienen que detectar efectivamente que están ante una persona que es un disidente. Es decir, que tiene una actitud disidente, que practica la disidencia. Un disidente nunca buscará la aprobación o la seguridad. Muy sencillo, porque si buscara aprobación o seguridad no sería un disidente. Lo mejor es que no diga nunca que no. Diga a todo que sí y tendrá aprobación y seguridad. Nadie le va a molestar. Un disidente no puede tener miedo a una minoría. No puede tener miedo a ser una minoría. Porque un disidente generalmente es minoría. Hasta que se produce el vuelco ideológico, el vuelco de la hegemonía ideológica, todos los disidentes son minoría. Luego, cuando ya se va avanzando y la disidencia va ganando cuerpo social y vence, entonces todos eran disidentes. Esto lo hemos comprobado muchas veces, ¿no? Entonces ya eran todos disidentes. Aquí en España lo decimos mucho, no, si todos lucharon contra Franco, pero Franco se murió en la cama, la esencia de la mente independiente, este es otro de las características, radica no en lo que se piensa, sino en cómo piensa el disidente. Porque lo que distingue al disidente del resto
es su forma de ver el mundo. Él lo está viendo de una forma que es distinta como la ve el resto. La está viendo de una forma en la cual le produce un rechazo de tal magnitud que es capaz de decir no. Es evidente que lo está viendo de una forma drásticamente diferente a como la ve el resto. Que de alguna manera, sea por acción, omisión, silencio, lo que sea, está diciendo sí. Un disidente debe cuestionar lo conocido, debe poner en duda todo, es decir, tener una mentalidad escéptica. Esto realmente es la aplicación también de la D anterior, ¿no? La de la desconfianza. Otra característica es que es necesario cierto grado de soledad. Debe estar acostumbrado a que su forma de pensar le pueda llevar incluso a una especie de exilio interior. Porque si es un disidente, va a tener rechazo. Rechazo en su familia, en sus amigos, en su compañero de trabajo. Rechazo social. Si tiene un mínimo de presencia pública, va a tener el rechazo de medios de comunicación que van a intentar el asesinato social. Va a tener el rechazo, por supuesto, de las autoridades que obedecen a la oligarquía y a la clase dominante. Muchas veces se puede hacer frente a ese rechazo, ¿no? Pero otras veces es tal la presión que uno puede tener que no queda más remedio que apelar a cierto grado de soledad y de exilio interior. Pero eso sí, manteniéndose firme, manteniéndose en pie en un mundo en ruinas. Por último, debe estar dispuesto a ser considerado raro. Es decir, que haya gente que no es que le rechace, sino que no le entiende, no le toma en serio. Es un tipo raro. Evidentemente, ser un disidente no es fácil. Yo sé, es decir, esto es una cosa que hay que ir adquiriendo, todos tenemos que ir adquiriendo con el tiempo, endureciendo esa actitud, porque no es fácil. Mirad, causas por las que es difícil ser un disidente. Una es que, bueno, pues debido a la manipulación que sufrimos por los medios y por todos los medios y herramientas que ya hemos comentado en otros programas, sufrimos cierta manipulación y todo nuestro entorno sufre esa manipulación. De tal manera que cuando tenemos que decir no a algo, podemos tener una sensación interior de sentirnos mal por no ser positivo, ser un aguafiestas, ir en contra de todo, un amargado. Es decir, estas cosas que nos pueden llegar a decir, sí, de buenas a primeras, cuando todo el mundo vive en ese mundo felizote, ingenuo felizote en el que está, le decimos no. También otra dificultad es cuando podemos padecer de una cierta autoestima baja. Y esto, claro, pues nos puede llevar a la necesidad de tener que satisfacer a las demás personas con el fin de obtener su aprobación, su afecto, esa palmadita en la espalda. Y esto es una cosa que el disidente tiene que superar. Él no es menos, al contrario. Algo más tiene. Él no es menos que cualquier otro. Por lo tanto, hay que eliminar esa baja autoestima, que a veces nos hace rendirnos simplemente por una buena palabra, por una palmadita en la espalda. El disidente tiene que ser consciente que el principal problema que puede tener es el miedo al conflicto. Decir siempre sí, claro, es una forma de adaptarse al medio. Y vas a ser siempre aceptado, estás en la moda, estás en la corriente. Entonces, no, eso no suele provocar ningún conflicto. Pero decir no muchas veces te lleva al conflicto.
y el conflicto siempre da miedo, y porque nos produce una sensación de que no encajamos socialmente con el mundo en el que estamos. Y todos tenemos también esa tendencia a agradar a las personas que nos rodean, ¿no? Y claro, cuando tienes que decirle a alguien no, que puede ser en algo que ella estime mucho, y tú le vas diciendo que no, pues te puede provocar un conflicto o te puede provocar una especie de rechazo, que es otro de los grandes miedos, el miedo al rechazo. Si vas diciendo siempre que no, los demás te pueden rechazar. Y volvemos al tema del exilio interior, ¿no? Y también otra dificultad son los estilos de conducta que hemos ido adquiriendo con el tiempo, ¿no? Es decir, la educación, la amabilidad y demás, que está muy bien, que es un estilo de conducta que nos honra, pero también, precisamente por eso, muchas veces, para no herir o para que no tengan la sensación de que somos bruscos o que le estamos atacando a esa otra persona o a esas otras personas, no somos capaces de decir no. Es decir, hay que aprender a decir no. No saber decir no muchas veces tiene graves complicaciones. Incluso puede hacer que percibamos que tenemos una falta de control de nuestra propia vida, porque queremos decir no, pero no somos capaces, no nos controlamos. Hay que expresar siempre la opinión, lo que opinamos, lo que creemos. No pasa nada. Es más, las otras personas deberían valorar la sinceridad y la autenticidad cuando decimos no. Hay que decirlo cuanto antes. Si creemos que tenemos que decir no a algo, cuanto antes mejor. Eso nos ahorrará energías y evitará malentendidos. Olvidaros de una cosa, no siempre vamos a poder agradar a todo el mundo. Es imposible. Quizá diciendo sí a todo, acabes agradando a todo el mundo, hasta que unos y otros se junten y te den cuenta de que le vas diciendo a todo el mundo que sí. Pero cuando vas diciendo que no, es imposible, no vas a poder agradar a todo el mundo. Con lo cual, este error, que es muy común, hay que olvidarse de él. Tener firmeza en las decisiones. Es decir, hay que intentar evitar ser manipulado por comentarios, actitudes negativas. Para eso lo de la desconfianza que hablábamos estos días, ¿no? Hay que aceptar la ansiedad como parte de este proceso. Decir no provoca un cierto estado de nerviosismo, de ansiedad, de saber, de decir, oye, voy a conseguir controlar la situación, pero no hacerlo significa que la estás soslayando y al final no la resuelves. Al final, en algún momento tendrás que decir no a algo que tú consideras agresivo contra ti, contra tu forma de pensar, contra tu forma de ver el mundo. También hay que decir no sin dar demasiadas explicaciones. Es decir, no tenemos por qué justificarnos de todo. Decimos no porque creemos efectivamente que es que no tiene que ser así tal cosa. No. No hay que dar muchas explicaciones, aunque te las pidan. Es decir, cuanto menos explicaciones se den, muchas veces mejor. Y tener en cuenta e interiorizar una idea. Esta. Es posible que no seas aquello que deseas, pero siempre tienes la opción de no ser aquello que no quieres ser. Es posible que no seas aquello que deseas, pero siempre tienes la opción de no ser aquello que no quieres ser. Hay algunas técnicas, nos quedamos ya sin tiempo para aprender a decir que no, pero bueno, yo creo que si acaso las comentaremos en un próximo programa. Solo despedirme ya con una frase, una máxima de estas que utilizamos para despedirnos y que yo creo que viene a cuento con algunas declaraciones que hemos escuchado esta semana. No hay nada más peligroso en el mundo que un tonto con iniciativa. Señor Borrell. Hasta la próxima semana.